Muy buenas tardes a todas las personas presentes el día de hoy que están participando en este tercer webinar, donde tenemos como invitada a Nadia de Leslie, que hoy nos va a comentar sobre una temática que tiene que ver con una mirada política de la educación física en Argentina en este periodo de pandemia. Les damos la cordial bienvenida en nombre del director de carrera, don Ignacio Santander, y del equipo de gestión y como también de la Universidad Autónoma de Chile. Esta charla va a cerrar un ciclo, ¿cierto?, de 3 charlas que estuvimos durante el presente semestre y esperamos el próximo semestre seguir con esta iniciativa, con esta dinámica de entregar conocimiento, ¿cierto?, a nuestros estudiantes y a todos los profesores que tienen que ver con el área de la educación física. Así que vamos a presentar a nuestra expositora, que está en la República Argentina, viene de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, esa fue su formación, ¿cierto? Trabaja en el área de la educación física. Y buenos días, Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nadia, perdón, ¿cómo estás? Estás muteada, estás con muting. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este hermoso encuentro, que bueno, también la virtualidad tiene, este contexto de pandemia también tiene esto bueno, que dentro de la virtualidad nos podemos encontrar y poder intercambiar un poco sobre las realidades de cada país. Muy bien, Nadia. Entonces, como les decía, la charla tiene como título de hoy una mirada a la política pública, ¿cierto?, de la educación física en Argentina en esta pandemia en la cual nos encontramos. Ahora puedes poner tu presentación, Nadia. Hola, ¿ahí está? Sí, perfecto. Ah, bueno, no sabía si se veía. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Sí, hoy vamos a hablar de la educación física y el sistema educativo argentino para poder conversar y para poder conocer cómo se trabaja en nuestro país y de qué manera nos podemos desarrollar dentro de lo que tiene que ver con Latinoamérica. A mí me gusta siempre empezar con una frase que sea disparadora, que sea un momento también de reflexión, de poder pensar, y bueno, justamente para eso, ¿quién mejor que Paulo Freire, que nos cuenta que la educación verdadera es praxis, es reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo? Ese es nuestro legado y es nuestra forma también de percibir una educación que debe ser absolutamente productiva del conocimiento y lideradora también de las potencialidades de todas las personas como sociedad, ¿no? Como comunidad. Entonces, dentro de las temáticas que hoy vamos a abordar, tiene que ver con un mapeo de lo que es el sistema educativo argentino y la educación física. Vamos a hablar sobre los centros de educación física y el abordaje de las políticas públicas educativas en este contexto de pandemia. Muy bien, Nadia. A nosotros nos gustaría saber, con la realidad que tiene Argentina, ¿cuáles serían las acciones que están poniendo en la actualidad en práctica? Bien, para primero poder comprender cómo se estructura o cómo se trabaja el desarrollo de la educación dentro de nuestro país, les quería comentar así a grosso modo
de qué manera es el organigrama de nuestro ministerio. O sea, el Ministerio de Educación depende exclusivamente, por supuesto, de lo que es el gabinete del presidente de la Nación y de uno de los estamentos importantes de la gestión de un país. Dentro de este ministerio hay diferentes secciones, diferentes secretarías, en las que hace unos años atrás, hace bastantes años atrás, también existía el Instituto Nacional de Educación Física, pero bueno, hace muchos años que ya no existe. Esto abarca a todo el país, ¿sí? Pero, por supuesto, como nosotros somos un país federal, es una república, entonces cada provincia tiene sus propias normativas, pero siempre la ley nacional dentro de lo que está pensado este organigrama de educación, siempre tiene que estar por encima del resto del país. Desde acá se organiza todo lo que tiene que ver con todas las áreas del conocimiento, desde la investigación, desde las capacitaciones a nivel nacional, las políticas universitarias, las políticas internacionales en materia de educación, todo lo que tiene que ver con los tratamientos internacionales en cuanto a la educación. Así que bueno, todo está dentro del organigrama del sistema argentino de educación. Entonces, este sistema educativo tiene una ley, para contarles una breve reseña, que está 26206, que es la Ley Nacional de Educación, que tiene varias cosas, que tiene varios derechos, digamos, y deberes que tiene a su criterio, pero les traje algunas de las cuestiones más significativas, creo, que tienen que ver principalmente con el derecho de enseñar y aprender, que por supuesto esto está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es nuestra ley fundamental de la Nación, y también tenemos lo que se promueve la educación pública, integral, de calidad, de igualdad de oportunidades y de inclusión. También dentro de la ley, uno de los argumentos y de las consideraciones más importantes también es la integralidad nacional, la construcción ciudadana y la universalización de la educación. Es decir, que nadie se quede fuera del sistema educativo, que todos tengan derecho a poder estudiar. Así que bueno, me parece que esto es importante porque son conquistas, porque son formas de haber construido la educación de un país a base de mucha lucha, de muchos derechos que se fueron conquistando poco a poco y que también dejaron personas que dieron todo por eso, ¿no? Que también tuvieron su trago amargo en cuanto a lo que significa conquistar los derechos, ¿no? Como sucede en cualquier país del mundo. Bueno, queda claro la estructura, ¿cierto?, de cómo se organiza la educación en Argentina con el esquema que mostraste y la Ley Nacional de Educación. También las principales directrices, pero eso es lo que está estructurado, ¿cierto?, como también pasa aquí en Chile, lo que dice la Ley Nacional de Educación, pero realmente en la práctica, ¿cierto?, ¿cómo se aplica esta ley en Argentina como tal? Bien. Como les comentaba antes, dentro de lo que es nuestro país, que está esta ley nacional, primero por supuesto la Constitución, vamos a hablar un poco de derecho también, la Constitución Nacional como rectora y como ley fundamental de la nación. Después vienen las leyes nacionales, estamos hablando un poquito de lo que es la pirámide, ¿no?, de las leyes, y como les comentaba antes, que nuestro país es federal y por lo tanto cada provincia también tiene su autonomía y también tiene dentro de sus áreas de gobierno un Ministerio de Educación que con su propia ley. En la provincia donde yo vivo, en este caso, es la provincia de Buenos Aires, la ciudad donde yo vivo es Bahía Blanca, y en la provincia lo que tenemos es el Ministerio de Cultura y Educación.
dentro de todo este ministerio hay diferentes áreas que conforman a la educación de la provincia. Ahí tenemos a la educación inicial, como ahí les voy exponiendo en la diapositiva, los diferentes niveles de la educación, hasta educación para adultos, la educación especial, la educación artística, la psicología y por supuesto también es un área especial o un área de la educación, la educación física. ¿Sí? De esta manera se estructura la educación en la provincia de Buenos Aires. Perfecto, ahí queda claro cómo es la bajada, ¿cierto?, en el sistema educativo en las diferentes áreas de educación. Ahora, dentro de lo que tú presentaste recién, ¿qué programas desarrolla la Dirección Provincial de Educación Física como tal? Bien, dentro de esto de la educación física, como les decía, hay diferentes programas, diferentes procesos en donde se trata de que esa ley, porque es como todo, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con derechos y todo lo que tiene que ver con leyes, nada es inclusivo si no se está buscando justamente la inclusión. Entonces, a veces las leyes, a veces las normas son muy generales y terminan por ahí abarcando un montón de temáticas y que después la realidad, como vos bien decís, cuesta ver eso puesto en realidad o puesto en práctica. En este caso, la Dirección de Educación Física tiene los centros de educación física en los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires. Hay 25 escuelas de guardavidas, que es un proyecto especial de los CEF, ¿sí? De los CEF son los centros de educación física. También está el área de capacitación, las escuelas de verano, también en contextos de encierro, las escuelas secundarias que son orientadas a la educación física, no son muchas, pero sí son interesantes y están buenas en cuanto a tener ya una educación especial dentro de lo que es la secundaria básica para después poder continuar en lo que es la profesionalización de la educación física. Y después también está dentro de las escuelas primarias con jornada completa. Yo, por ejemplo, soy docente de una escuela primaria, que es la número 70 de Bahía Blanca, en la que tiene jornada completa, y uno de los talleres de los que yo doy tiene que ver con ajedrez, dentro de lo que es el programa dentro de lo que es la educación física. Este es un logro que no hace tantos años está. Tuve la suerte de, a partir de todo lo que es el sistema de selección de docentes, pude quedar en esa asignatura y para mí es un honor porque tiene que ver con escuelas que también brindan un sentido diferente de protección y de integralidad a los alumnos de la escuela primaria. Para poder comentarles también a cómo se estructura o cómo son las clases de educación física en la provincia de Buenos Aires. En general es en la mayoría de las provincias que se realiza así, pero bueno, en este caso específico porque me toca vivir acá, la educación física inicial tiene, los módulos están divididos en 2 días a la semana, es de 1 hora y media por semana. Entonces son 2 clases de media hora. En la escuela primaria son 2 módulos de 50 minutos, son 2 clases por semana, y en la secundaria lo mismo. Hace tiempo, que supongo que también en Chile debe estar pasando, en varios países de Latinoamérica sucede, que se está tratando de conseguir, aunque sea 1 hora más a la semana para tener clase de educación física. Sin embargo, a veces sucede o cuando a veces están las ganas de hacerlo y la necesidad de hacerlo, pero después nos chocamos en lo que es la realidad de poder llevarlo a la concreción de eso. A veces terminan siendo sueños y no se pueden generar prácticas justamente porque hay todo un sistema que hay que acomodar, que hay que mirar, que hay que revisar, que hay que buscarle la vuelta como para que eso suceda. Pero me parece que siempre hay que seguir insistiendo con esto, porque en realidad lo que nosotros
desde la educación física lo que intentamos hacer o lo que queremos hacer es mejorar la calidad de vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes y también de los adultos, porque después ya les voy a comentar de qué se trata con respecto a los CEF. También me parece que es importante y que son valores también que se genera desde la Organización Mundial de la Salud, desde instituciones internacionales que también corroboran esto de que es necesario una mayor cantidad de horas en educación física semanal. Queda claro cómo se distribuye la hora de educación física en los 3 niveles que tienen ustedes, de primaria, secundaria. Por lo cual, ¿de qué manera se aborda o estructura los contenidos curriculares de la educación física como tal? ¿Está muteada? ¿Nadie está muteada? Perdón, disculpen, pero se mutea solo, ¿eh? ¿Ahí está bien? ¿Hola? Sí, ahí sí. Se mutea solo porque yo no toco nada. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, como me consultabas recién con respecto a los contenidos curriculares, por supuesto que están divididos o están direccionados al nivel de que se trate y bueno, por supuesto que acá les traje algo muy escueto en cuanto a las cuestiones principales que se trabajan, porque por supuesto los programas de educación física son bastante arduos, son bastante complejos, son bastante importantes porque también van generando en que el niño, las niñas, todos y todas son ciudadanos, ¿sí? Son seres sociales que trabajan, que viven, en sociedad y que eso también les ayuda y que la educación física forma parte de lo que es el trabajo o la vida en sociedad y en comunidad y que nuestros cuerpos también forman parte de eso, nuestra cultura corporal forma parte de eso y bueno, entonces me parece que también el profesor de educación física, las profesoras de educación física tienen los suficientes conocimientos, la suficiente expertise como para que esos contenidos curriculares también puedan adaptarlos al grupo con el que tengan que trabajar. Entonces, en general, los contenidos tienen que ver con la conciencia, la constitución corporal, eso es en el nivel primario, las nociones corporales y las capacidades motoras, las prácticas gimnásticas, atléticas, bueno, tiene que ver con, como si ustedes pueden ir viendo todo lo que vamos poniendo ahí, tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con habilidades, con capacidades, con la forma de generar autonomía, de generar identidad, a través del juego, a través de todas las manifestaciones y las expresiones dentro de lo que es la comunicación corporal, la comunicación gestual y la comunicación motriz, por supuesto. Luego, con respecto a los contenidos curriculares de la educación física en el nivel secundario, son bastante parecidos en cuanto a la motricidad, en cuanto a cómo considerar el cuerpo. Sí, acá el nivel secundario lleva también a trabajar otro tipo de situaciones. Una de las cuestiones, por ejemplo, que en este caso está faltando, no están todavía adecuados los programas, tiene que ver con educación sexual. Acá tenemos una ley de educación sexual integral y la educación física forma parte, es una rama muy importante como para poder trabajar con la educación sexual integral y bueno, justamente tiene que ver también con la conciencia corporal, con las habilidades motrices. Acá también ya se trabaja más lo que es los juegos predeportivos y deportivos.
y también se van elaborando planificaciones de acuerdo al grupo, como decía antes, con respecto al primario, pero también al lugar geográfico donde esté emplazada esa escuela o esa institución deportiva. ¿Por qué? Porque no todo, a veces el medio ambiente también limita algunas actividades y promueve algunas otras. Entonces, también es importante poder valorar esas cuestiones. Otro de los temas que también me parece súper importante en cuanto a la formación de la educación física en el secundario es todo lo que tiene que ver con valores, con las relaciones, más por esa edad de los adolescentes, que bueno, que se genera todo un cambio hormonal, un cambio de relación, en donde son bastante egocéntricos y las relaciones con las amistades generan, digamos, como una endogamia bastante importante, y bueno, y eso hace que a partir del juego, que hace que a partir del deporte, también puedan tener una comunicación mucho más fluida y mucho más exploratoria. Sí, bastante interesante cómo tienen organizados los contenidos con el área de la sociomotricidad, ¿cierto? Y del contexto, del escenario, del ambiente. Es un área que lo más seguro es que posteriormente pregunten sobre eso, ya que es bastante interesante esa área de los contenidos, cómo lo tienen trabajado. Ahora, anteriormente, hablaste de unos centros de educación física. Sí. Dentro del sistema educativo provincial. ¿Qué son estos centros de educación física? Bien, como les comentaba, y me gusta lo que acabas de decir, justamente tiene que ver, el docente no puede no estar mirando los contextos. A veces cuando estudiamos una carrera, puede ser de educación física o de otra, estudiamos por lo general con situaciones en las que tenemos todas las herramientas. Y a veces nos va a pasar o nos va a tocar de que vamos a ir a una escuela donde no tenemos todos los materiales, donde hay mucha gente que por ahí no le interesa la educación física, o vamos a tener alumnos, alumnas, estudiantes que tampoco estén demasiado motivados para poder trabajar y que no van a querer hacerlo. Y bueno, también es atender a esos contextos, como vos bien decías, me parece que es fundamental para poder entender cuál es nuestro rol, que es un rol absolutamente noble y absolutamente importante, la de ser docente, la de ser profesor. A cualquiera que le pregunten, por lo general, creo que serían muy pocos a los que le pase, que cualquiera que le pregunten cuál es tu profesor de la escuela favorito, seguramente van a decir de educación física. Justamente porque les permite ser ellos mismos, y eso no lo tenemos que perder de vista nunca. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la pregunta que me hacías sobre los centros de educación física, los CEF, le decimos acá, bueno, primero que hay en los 135 distritos, por ejemplo, en el distrito de lo que es Bahía Blanca son 4 centros de educación física y forman parte de lo que es el Ministerio de Educación, ¿sí? En Buenos Aires, perdón, surgieron, ahí les hago un poquito de revisionismo histórico para que sepan que hace muchísimos años habían empezado, en 1948, ya con el gobierno de Perón a nivel nacional, ya habían empezado a trabajar con el primer club escuela, ¿sí? Acá en Argentina los clubes son muy fuertes, los clubes sociales, los clubes deportivos son muy fuertes, y a partir de 1948 también dijeron, bueno, forma parte, si es educador, forma parte también de lo que es el rol del docente de educación física. Luego, en el año 1999, comienza a trabajarse en la provincia de Buenos Aires, y a partir de la nueva ley que les mencionaba al principio, también empezamos a verlo desde un punto de vista de desarrollar las capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante programas no escolarizados, ¿sí?
La ley provincial de los CEF en Buenos Aires es la 13.688, que eso es un dato anecdótico, fines y objetivos de la política educativa. ¿Sí? Dentro de ellos, lo que habla que la propuesta curricular y el accionar concreto de los CEF de la provincia de Buenos Aires son justamente las capacidades expresivas, lúdicas y de investigación. Me parece súper interesante porque se puede trabajar desde, bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero desde la escuela primaria hasta el adulto que va a la escuela, ¿sí? Porque hay un montón de personas que no fueron a la escuela por diferentes motivos y después de adultos terminan y ellos pueden participar, ellos pueden pasar por un centro de educación física. Y eso me parece que es súper importante. ¿Ven? Vienen a ser, o sea, forman parte de lo que es el Ministerio de Educación, como les decía antes, pero vienen a ser como una herramienta intermedia entre lo que es la escuela y lo que es un club, ¿sí? De estos centros de educación física han participado, acá hay unos Juegos Nacionales Evita, se llaman, han participado muchos centros de educación física y han salido muchos atletas. Hace poco falleció un exatleta de Argentina y él salió de los Juegos Evita a partir de un centro de educación física. Y eso es un orgullo porque se genera un trabajo de semillero, como le decimos nosotros, ¿sí? De base, que es súper importante porque realmente se hace una masificación del deporte que a veces a la escuela se le escapa y a veces a los clubes también se les escapa. Dentro de los objetivos y las funciones, acá solamente para comentarles nada más, de los CEF es brindar tanto a los niños, adultos, como les decía recién, una propuesta pedagógica, disciplinar, opcional, porque también eligen el deporte que quieren hacer, se van promoviendo, como les decía anteriormente, también en las escuelas también se les ofrecen diferentes deportes que tengan que ver con las condiciones climáticas del lugar. Genera comunidad, genera inclusión, participación, y bueno, y otra de las funciones o de los objetivos que tienen los CEF es la de consolidar el derecho constitucional de disfrutar del juego y de la recreación. Ahí no vas por una nota, ahí no vas para poder pasar de grado ni de año, sino que vas a disfrutar de una actividad deportiva de la manera, y también culturales, también artísticas, porque se hacen de todo en los CEF. Y bueno, forma parte de esto de lo que es la contención y una educación extraescolar disfrutable. Muchas veces, lamentablemente, las materias de las escuelas no son tan disfrutables o tienen la carga del boletín, no sé cómo le dicen allá, y a veces termina no disfrutándose de la mejor manera lo que debería ser realmente la educación física. En este caso debería ser disfrutable, debería ser un gozo, y a veces termina siendo un peso. Entonces también nosotros como docentes nos tenemos que replantear esto de por qué muchas veces tienen que terminar haciendo nuestros estudiantes cosas que no tienen ganas de hacer, y que por qué no buscamos la vuelta para que esas actividades se puedan hacer de otra manera, y que puedan también trabajar con su propio cuerpo. Mira qué interesante esto que acabas de hablar, que tiene relación con los centros de educación física, los CEF, y tomando esa consideración, ¿cierto?, de los CEF, ¿los contenidos curriculares que tratan ahí son los mismos de la educación física como tal o son distintos? Mira, los ejes curriculares, como ahí bien lo pueden nombrar, lo pueden ver, perdón, tienen que ver, son bastante parecidos. La verdad es que se trabaja la corporeidad, la psicomotricidad, lo que les decía antes, la relación con el ambiente, no son tan distintos, ¿sí? Pero sí esto lo que nos lleva es la carga que a veces es una autocrítica, ¿no? Que nosotros como docentes le llevamos a los estudiantes, le llevamos para lo que tiene que ver con dentro de una escuela. Entonces acá poder recuperar esas experiencias lúdicas, porque como les decía también hay actividades deportivas,
hay actividades recreativas, hay actividades artísticas que hacen que los estudiantes, que los chicos, que las chicas, que los adultos puedan generar otro tipo de actividades desde su interior, desde sus deseos, ¿sí? No solamente con, también, sí, cumpliendo con algunas normas como tiene que ver con el diseño curricular, pero sí te permite un poco más de flexibilidad a la hora de planificar. Entonces, acá como les decía al principio, es para niños y niñas de 6 a 11 años, para jóvenes y adolescentes de 12 a 18, para jóvenes de 19 a 30 y para adultos de 30 a 60. ¿Sí? Todas estas opciones hay de CEF para que todos puedan hacer actividad física. Perfecto, ahí queda más clarito ese tema. Y para ir terminando esta temática que tú estás tratando hoy día y abordar los 3 núcleos que presentaste al principio, para después trabajar las preguntas, que ya hay bastantes preguntas de tu presentación. ¿Cómo están abordando los contenidos, tanto en las escuelas como en los diferentes niveles y los CEF, en este marco y en este contexto que tiene en el cual nos encontramos, que es la pandemia del COVID? Bien. Bueno, con respecto a este tema, se busca, o sea, fue como en etapas. Nadie sabía cómo iba a ser esto, nadie estaba preparado para hacer esto. Justo en nuestro país hubo un cambio de gobierno y eso hizo que las políticas que estaban preparadas o que estaban planificadas para arrancar el año escolar tuvieran que quedarse, no digo en stand-by, no digo en el freezer, pero sí desde un reacomodamiento de esos contenidos, un reacomodamiento de todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y de cómo dar las clases y de cómo evaluar y de cómo, bueno, fue esto una parte, o sea, fue un aprendizaje que fue en etapas. Como al principio no se sabía nada, no sabíamos de qué manera reaccionar, bueno, a partir de ir pasando en el tiempo empezamos a trabajar de distinta manera. Por ejemplo, ahí se tuvieron en cuenta un montón de situaciones de realidades particulares, sociales, culturales. Bueno, hay un montón de personas que no tenían acceso, de estudiantes que no tenían acceso a la virtualidad. Había veces, por ejemplo, en mi caso tenía un alumno que tenía solamente un teléfono celular en su casa y bueno, y su madre trabajaba todo el día, entonces tenía que, hasta que no volvía a la tarde, no podía realizar actividades. Bueno, fueron un montón de situaciones que descompaginaron todo lo que veníamos nosotros estructuradamente trabajando. En este caso, una vez que más o menos nos acomodamos, se empezaron a realizar muchas actividades. No ya llevando una guía de planificación, porque la verdad es que no se puede. La verdad es que si bien hay un montón de contenidos que pueden ir trabajándose de manera virtual y de manera en distancia, hay otros que no se pueden hacer. Entonces, potenciar esas otras actividades y sacar la creatividad a relucir más que nunca. Se hacen actividades, por ejemplo, la provincia después de un buen tiempo empezó a realizar actividades virtuales a través de un canal virtual que tiene la provincia. Los CEF empezaron también a trabajar de manera particular con las páginas de Facebook, haciendo vivos en Facebook o haciendo vivos en Instagram, que fueron generando esto. Después también enviándole actividades a los chicos a sus casas. Muchos tienen que ver también con juegos tradicionales o con juegos de mesa que puedan ir armándolos. O en otros casos, cuando son ya más grandes, sí, con algunas consignas de actividades de entrenamiento. Se va probando también qué es cómo los vamos enganchando a los chicos para que puedan hacer sus actividades. Lo que sí hay estos puntos básicos, estos puntos importantes que no pueden salirse, que tiene que haber una continuidad pedagógica, no podemos dejar de dar clases porque no podamos estar en el aula o no podamos estar en el patio.
tiene que haber una revisión permanente del proceso docente-aprendizaje. Se tienen que adecuar esos contenidos curriculares porque como no estábamos preparados, ahora hay que darle la vuelta para que esa continuidad pedagógica pueda seguir. Tiene que haber una evaluación cualitativa, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, con si los estudiantes pueden conectarse, si no pueden conectarse, si se comunican con los docentes o con sus preceptoras, que le llamamos acá, para saber si esos contenidos están llegando, para ver qué tareas hay que hacer. Y bueno, y la calificación también es a partir de una valoración pedagógica. No se pone nota, por ejemplo, sino si hubo, por ejemplo, intenciones del estudiante de poder realizar sus actividades o no, si cumplieron con esas actividades o no. En el caso, por ejemplo, no sé cómo le llamarán allá acá, en el nivel secundario, tenemos en cada curso una preceptora que es como si fuera una encargada pedagógica del curso y es quien tiene la conexión o la comunicación más directa con los estudiantes y es quien sabe quién tiene acceso a internet o no, quién tiene dispositivos móviles o no. Y bueno, y a partir de eso, de esa encuesta que se hizo, también el Gobierno Nacional también entregó tablets para que no se queden afuera, porque no solamente educación física, son todas las materias. Y bueno, la verdad es que la realidad nos cambió y hay un montón de chicos y chicas que hacen las actividades y hay un montón que no. Más que nada los adolescentes son los que más cuestan que trabajen. Los padres también están haciendo un esfuerzo muy grande porque también es difícil tenerlos tanto tiempo, hace más de 100 días que estamos en aislamiento y es muy difícil poder sostenerlo, pero creo bueno, que la salud siempre va primero y que es una cuestión de Estado, una cuestión de la salud pública, tiene que ser una cuestión de Estado siempre y que todos nos sintamos resguardados por quien esté a cargo de nuestra salud, ¿no? Así que bueno, les agradezco, muchas gracias por esta invitación, estoy muy feliz y bueno, no sé si habrá preguntas. Sí, hay bastantes preguntas. Te las voy a ir leyendo lo más lento posible, ya que sé que encuentras que los chilenos hablamos un poco rápido. Sí, de verdad. Bueno, la primera pregunta la escribe Yanina, que dice, ¿de qué manera se relaciona el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación en la toma de decisiones curriculares para la estructura de contenidos, idealmente en el proceso formativo de los niños en la etapa primaria? Es interesantísima esa pregunta. La verdad es que muy poca es la relación. Es como, o sea, van por caminos separados, como les contaba al principio, hace unos años, hace varios años atrás, teníamos un Instituto Nacional de Educación Física, que era que dependía del Ministerio de Educación y por lo tanto era quien tenía todas las herramientas para poder llevar la relación deporte y educación. Hoy, eso, tal como lo pregunta la estudiante, la profesora, no existe. Sí se pueden hacer actividades, cuando se programan actividades específicas, pero hoy directamente esa relación no existe. Va por un lado el deporte y por el otro lado la educación, y después sí, bueno, se complementa con los CEF, pero no es que tengan relación directa con la Secretaría de Deportes. Perfecto. Javier está haciendo una pregunta que en cierta forma en la última temática que tú hablaste ya la respondiste, pero voy a formular la primera parte de la pregunta, que eso podría profundizarlo un poquito más. Javier dice, muchas gracias por tu presentación, Nadia. Quisiera preguntarte cómo ha sido la experiencia de Argentina en la aplicación curricular de la educación física en este contexto de pandemia. Y aquí viene la parte de la pregunta. ¿Se ha dado prioridad a algún aspecto específico del currículum? Muchas gracias. Sí, a moverse sobre todas las cosas. Esa es la cuestión. Esto de no saber por ahí o de no tener
lugares donde poder hacer actividad física también hace que la mayoría de nuestros estudiantes estén sedentarias. Entonces, a veces también tiene que ver con, bueno, no tener tampoco el espacio físico donde viven para poder realizarlo. Pero entonces es bastante complicado, pero la mayoría de los profes lo que más queremos es eso, es que se muevan, es que no dejen, y es que cada vez que se abre un poquito más esta etapa de aislamiento y se pasa a una fase distinta que, por ejemplo, te permita salir a caminar, bueno, incentivar, bueno, ponete el barbijo y salir a caminar esa hora que podés, porque después vas a estar 23 horas quieto en tu casa sin hacer mucha actividad. Entonces, también es un tiempo para replantearnos la vuelta, de qué manera vamos a empezar a trabajar el cuerpo nuevamente, no desde lo físico solamente, también desde lo mental, porque sí sabemos que la actividad física, la educación física son formas de ayudar a nuestra salud, y sí va a ser un tema la vuelta. Creo que en muchas situaciones hemos perdido calidad de vida con respecto a lo que es la actividad física. Perfecto, muchas gracias. Antes de seguir con las preguntas, informarle a los asistentes que hay un link aquí en el chat, ¿cierto? En la parte de preguntas y respuestas, donde se sube una encuesta que nos va a ayudar para mejorar, ¿cierto? En esta charla. Es breve, súper cortita, así que no les va a tomar más de 2 minutos en responderla, si es posible. Anónimo. No puso el nombre de este profesor o profesora o estudiante. Dice, ¿los cargos de profesor de educación física u otro se debe postular como concurso público o solo se debe postular a las vacantes en cada colegio? Y lo otro, ¿cuánto duran los contratos de los docentes? Bien. También es muy interesante esa pregunta porque también depende de la provincia donde uno se encuentre trabajando. En mi caso, por ejemplo, soy nacida en la provincia de Santa Fe y ahí se realiza por vacantes por escuela. En la provincia de Buenos Aires a mí me parece que es mucho más democrático porque es un sistema de acto público donde cada uno, a partir de la inscripción de nuestros títulos, nos dan un puntaje, y con ese puntaje después nosotros vamos a esos actos públicos donde hay vacantes para determinadas asignaturas. Esto funciona para todas las asignaturas, también educación física, y los CEF también se trabaja de esta manera. Y bueno, vas con un puntaje y hay un tiempo en donde postulás, digamos, vamos a llamarle así, para suplencias, y después hay una etapa en donde postulás para titularizar, se llama, ¿sí? Se trabaja por módulos en el secundario, por ejemplo, que son, en mi caso, por ejemplo, son 10 módulos, es un cargo, y ese cargo, una vez que vos lo titularizaste, es para siempre. Después hay un montón de situaciones, por ejemplo, tenés que estar 3 años, el primer año sos interino, después vas otra vez a acto público y tu cargo ya no te lo saca nadie, pero vas de nuevo para tomar tu destino definitivo, en el que vas a tener que estar por lo menos 3 años en ese lugar, en ese cargo, para poder pedir lo que se llama acrecentamiento, que es pedir un cargo más, ¿sí? Se pueden tener hasta 3 cargos. O sea, y después sí podés tener, que serían 30 horas semanales, y después sí podés tener a 10 más, pero suplente. No podés tener, digamos, no podés ser efectivo en eso, no podés ser titular. Cuando vos sos suplente de una persona que toma una licencia por un determinado tiempo y vas a trabajar en ese lugar hasta que esa persona vuelva, que a veces es 2 meses, a veces son 15 días y a veces son 5 años. Eso depende de cada docente. No sé si se entendió.
es medio complicado. Sí, es un mecanismo complejo, pero que te va dando una seguridad y una estabilidad laboral, ¿cierto? Exacto, exacto. A medida que va avanzando tu proceso profesional. Exacto. Tenemos otra pregunta, bueno, tenemos muchas preguntas, hay demasiadas, que la siguiente la establece Jonathan. Sí. Dice, ¿las escuelas tienen el mismo sistema de administración en el país? ¿Por qué pregunta esto? Porque quiere saber si las escuelas privadas, ¿cierto?, se relacionan de la misma forma en el desarrollo del currículum nacional, en el cual hablaste tú anteriormente. Bien. Dentro de lo que es el Estado y la educación pública, también hay escuelas privadas públicas, ¿sí? O sea, que son privadas, pero reciben subvención del Estado, ¿sí? Las que son privadas, que no tienen nada que ver con el Estado, esas, primero que tienen que pasar por todo un proceso de autorización para poder ser escuela, ¿sí? Pero los programas tienen que ser los mismos, siempre, porque eso es lo oficial, porque hay una ley nacional que así lo determina. Eso pasa con todas las asignaturas. Perfecto. Hay una pregunta más a nivel de percepción tuya, cómo te ves envuelta en este sistema, que dice, ¿qué tan comprometido está el gobierno argentino en establecer políticas públicas para la promoción de la actividad física y ejercicio físico de la población argentina? Bueno, empezó hace poco, por supuesto. Yo veo con buenos ojos varias de las decisiones, más allá de las ideologías que cada uno pueda tener, siempre, más que la palabra, siempre son los hechos los que determinan después si un gobierno o no trabajó en políticas públicas, por ejemplo, deportivas. En el caso de Argentina, creo que puedo decir en los hechos que sí le interesa. ¿Por qué? Porque en comparación al otro, al anterior, que por ejemplo la Secretaría de Deporte terminó siendo una agencia de deporte, no tenía presupuesto propio, se habían bajado las becas que tenía que ver con el alto rendimiento. Entonces creo que todo eso ha vuelto y me parece que es súper importante. Y más, por ejemplo, en el contexto de pandemia, muchas atletas, por ejemplo, fue el caso muy conocido de las chicas de básquet, en la que se habían quedado sin sus becas del ENAR, que es el ente nacional de alto rendimiento, donde también se generan las becas y el apoyo a los atletas, se habían quedado sin nada. Y bueno, este gobierno fue y les devolvió las becas para que puedan subsistir también, porque obviamente muchos clubes y muchas empresas de atletas que tienen equipos han dejado de pagarle a las atletas. Y bueno, me parece un reconocimiento súper importante esto de poder generar esa inclusión. Y también hablando de inclusión, también uno de los gestos que para mí son súper importantes es haber elegido como secretaria de Deporte de la Nación a una mujer, por primera vez en la historia de nuestro país, una ex leona, que aparte es muy capaz, no siempre pasa con los exatletas, pero en este caso es la excepción, está muy bien preparada, y me parece, no solamente yo por ser mujer, sino el guiño político de poner a una mujer tiene que ver también con la inclusión de la mujer en el deporte y de decir, las mujeres podemos ser gestoras, las mujeres podemos ser entrenadoras, las mujeres podemos ser presidentes de clubes o podemos trabajar, ser atletas, bueno, de la misma manera en que puede ser el hombre.
Muchas gracias, Nadia. Nos vamos a quedar con la última parte que estableciste, ¿cierto? Es muy importante y el que no, en la actualidad, el que no entienda que tanto hombre como mujer tienen las mismas potencialidades, los mismos beneficios, ¿cierto? Y condiciones para poder desarrollar cualquier cargo, sea en el ámbito público o privado, está totalmente descontextualizado, ¿cierto? Bueno, Natacha pregunta, ¿tienen contemplada alguna estrategia para los chicos que no pueden acceder a las actividades en tiempos de pandemia? ¿Y cuáles serían estas estrategias si es que las tienen contempladas? Sí, se tratan de contemplar todas. Se tratan, digo, porque también, como les decía al principio, que fue algo que nos sorprendió a todos, ahora 4 meses ya las cuestiones ya no nos sorprenden tanto, sino que ya ahora la cuestión es actuar. Entonces, una de las condiciones o una de las cuestiones que se realizan para poder llegar a todos es enviar, yo soy profesora también de otras asignaturas que me permite esta profesión de la educación física y bueno, y ahí, por ejemplo, les llevamos en papel, en versión papel, la actividad que tienen que hacer y ellos también nos la devuelven en ese formato. Por supuesto, la forma de devolverla es dejándolas en la escuela o acercándoselas a la institución. Hay que tener en cuenta esto de a veces hasta dónde, en qué lugar queda todo lo que tiene que ver con la educación cuando muchas veces las escuelas también están entregando bolsones, están entregando alimentos, están tratando de ver que cada uno pueda tener las necesidades básicas que no siempre tienen, ¿no? Hay contextos en los que se puede hacer todo, en las que todos tienen dispositivos y en las que todos los días o las 2 veces a la semana o más tienen sus actividades físicas, tienen sus trabajos recreacionales y sus materias en general las pueden abordar y en otros casos en los que, bueno, habrá que esperar a la presencialidad y habrá que ir buscándole la vuelta como para poder acercarse. Perfecto. Aquí vamos a unir 2 preguntas. Una que dice, 2 preguntas creo que las formula la misma persona. Dice, ¿los centros de educación física funcionan luego de las escuelas? Y estos CEF, ¿cierto? ¿Trabajan con un equipo multidisciplinario o solo con profesores de educación física? ¿Y quiénes se encargan de la manutención económica de estas organizaciones? Bien, a ver si me voy acordando. La manutención es igual que las escuelas, porque depende del Ministerio de Educación, así que tienen el mismo, o sea, el presupuesto es del mismo ministerio, del mismo organismo. Después, en cuanto a lo multidisciplinar, se trabaja también, es como si fuera una extensión de la escuela, si bien no se realizan por lo general dentro de la escuela, sino que se hacen convenios con clubes o se hacen en sociedades de fomento que se llaman acá, que son con instituciones barriales, tienen una estrecha relación con las escuelas. Y quienes trabajan dentro de lo que es el equipo pedagógico son el mismo equipo que tienen las escuelas. No todas las escuelas lo tienen al equipo pedagógico, pero se trabaja desde ese lugar. Cabe también destacar que dentro, por ejemplo, de lo que es la ciudad de Bahía Blanca, existe la sede distrital de educación física, ¿sí? Es como si fuera una representación del Ministerio de Educación en la parte de educación física dentro de la ciudad. Entonces, ahí ese es el organismo que regula los centros de educación física en todas sus manifestaciones, desde lo que sea, no sé, el entrenamiento, si hay competencias o encuentros entre otros CEF, o si tienen que ir, por ejemplo, lo que les contaba hoy de los Juegos Evita que se hacen siempre en Mar del Plata, bueno, de generar todo lo que tenga que ver con recursos para viajar. Y había otra pregunta que no me la estoy acordando, que no sé cuál era. Eran 3 temas, que sí. Si los centros, estos CEF funcionaban después de la escuela, la de los equipos multidisciplinarios que lo respondiste y el otro también. Sí, sí, funcionan en contrahorario sería, ¿sí? Hay turnos para los chicos que van a la mañana y hay turnos para los que van a la tarde, pero sí es a contraturno de la escuela. O sea que si
quisiera, los chicos tienen, porque como es optativo el CEF, también se trata de seducirlos, vamos a llamarle la palabra, de engancharlos para que vayan a hacer la actividad, o sea que tendrían las 2 clases de educación física normales por reglamento, y después los que quieren practicar algún deporte pueden hacerlo también 2 veces más a la semana o 1 vez más a la semana en los centros de educación física. Perfecto, queda súper claro. Armando Valenzuela establece la pregunta que dice así: Nadia, buenas tardes. Usted tocó el tema de los clubes deportivos y sociales que son muy fuertes allá en Argentina. Sí. Hay muchos de ellos que tienen diferentes ramas deportivas. Si pudiera profundizar en el tema, se agradecería. Por lo general, a ver, podemos hablar de también, como existen clases sociales, también existen clubes que responden, a ver cómo lo puedo decir, que tienen que ver también con la situación social de cada uno, ¿sí? Hay clubes que tienen o que promueven todos los deportes porque tienen la infraestructura, porque tienen el dinero, la cantidad de socios, tienen un montón de cuestiones que permiten que se puedan practicar multideportes. Después están los clubes más chicos que van ofreciendo de acuerdo a la capacidad o de acuerdo al emplazamiento geográfico o de acuerdo a la cantidad de personas que tengan. Ahí ya también tienen que ir buscando de qué manera, ahí ya el profe no es el de la escuela, sino que a veces son personas que no han estudiado la carrera también, sino que son entrenadores o que han ido por práctica, han empezado a ser de entrenadores o de profesores. Y después están los clubes barriales, sociales, donde la mayoría de las veces, o por lo menos en nuestra ciudad, tiene que ver con fútbol, tanto femenino como masculino, con hockey. En esta ciudad el hockey es muy fuerte, y con rugby también, ¿sí? Pero son específicos de un deporte, ¿sí? Porque es en un barrio donde hay un espacio al aire libre y donde hay algún vecino que dice, bueno, voy a empezar, o algún militante por ahí que dice, bueno, voy a empezar a dar alguna clase o algún deporte en este barrio, empieza a buscar a los pibes, las pibas, y bueno, y empiezan a practicar. Pero sí, las realidades sociales, ese es como más de contención que otra cosa, porque después no tiene un seguimiento eso, si no van a otro club, o si no van a partir de lo que es el CEF o en la escuela, es como bastante complicado mantenerlo. No sé si apuntaba a eso tampoco. Sí, respondiste de forma redondita. Para terminar, Nadia, como última pregunta, se establece que ¿qué tan preparados están los profesores de educación física allá en Argentina para trabajar con niños con necesidades educativas especiales? Bien, es una asignatura, ¿sí? La educación física especial forma parte de la currícula del profesorado de educación física. Creo que después en la práctica falta por ahí poder generar un poco más el trabajo con lo especial. Y hay escuela, por ejemplo, acá, no sé, depende lo especial que sea también, ¿no? Porque puede ser motriz o puede ser neurológico, entonces todo cambia ahí. Sí, en la formación de base el profesor sí la tiene para poder trabajar. Después que se dedique o no, tiene que ver también con profundizar esos conocimientos. Sabemos que por lo general en nuestras carreras tenemos una base de cada una de las asignaturas que nos van haciendo lo más integrales posible, porque nosotros es como que somos todólogos, podemos hacer un poquito de cada cosa. Y en eso también está la capacidad de cada uno de poder
o especializarse en algo o trabajar en algo de una manera más profunda, y eso te va llevando a que, bueno, a que puedas mejorar como profesional vos y a mejorar a tu estudiante también como persona, ¿no? De una manera simbiótica. Por lo general, como repito, la base está, como decía un técnico de fútbol argentino, la base está, después también está en cada uno, en como en todo en la vida, de la impronta que uno le ponga. Perfecto. Vamos a dejar hasta aquí las preguntas, Nadia, porque ya hemos abusado bastante de ti, tanto en la presentación como en las diferentes interrogantes que tenían los espectadores de la charla. Nuevamente agradecer tu presentación, tu disposición, ¿cierto? De parte de la Universidad Autónoma de Chile y de la carrera de Pedagogía en Educación Física, en la cual nosotros estamos dirigiendo en estos momentos. Darte la bienvenida a nuestro país cuando estimes conveniente, ¿cierto? Y este trabajo colaborativo que siga en el tiempo, ¿cierto? Estos lazos de colaboración, y más ahora que lo necesitamos como, no como país, sino que como humanidad, ¿cierto? Sí. Le damos las gracias a los participantes, ¿cierto? Recuerden que quedó ahí el link de la encuesta, si lo pueden responder, para ir mejorando en estos procesos. Así que damos por terminada la tercera y última charla de este semestre otoño 2020, y le damos las gracias tanto a la expositora, ¿cierto? Y a los participantes. Hasta una nueva ocasión. Que estén muy bien.